Hola jugones, hoy sacamos a mesa El Señor de los Anillos Duelo por la Tierra Media, un juego exclusivo para dos jugadores a partir de 10 años y de partidas de unos 30 minutillos. ¿Queréis ver cómo se juega? Pues vamos al lío. Lo primero que haremos será colocar el tablero central entre los dos jugadores. Colocaremos debajo el marcador de la misión del anillo, asegurándonos de que Sam y Frodo estén al inicio de su marcador y el Nazgûl esté al inicio de su marcador. Después colocaremos en la parte superior las fichas de la raza, elfos, enanos, hombres, hobbits, magos y ents. Barajaremos las losetas de lugares clave, formaremos una pila encima y mostraremos 3 de ellas. Entregaremos al jugador de Sauron todas sus tropas, fortalezas y 2 monedas. Y al jugador de la Comunidad del Anillo todas sus tropas, fortalezas y 3 monedas. Colocaremos 2 tropas de Sauron en Mordor y 2 tropas de la Comunidad del Anillo en Arnor. Y con esto ya estaremos listos para empezar. Duelo por la Tierra Media se juega en 3 capítulos. Cogeremos las cartas del capítulo 1, 2 y 3 y barajaremos los mazos por separado. En cada capítulo habrá que colocar las cartas en una formación diferente. Esta sería la formación para el capítulo 1, esta sería la formación del segundo capítulo y esta sería la formación del tercer capítulo. Siempre nos sobrarán 3 cartas después de crear la formación. Esas 3 cartas las dejaremos en la caja sin mirarlas. Vamos a ver la estructura de las cartas. Arriba a la derecha, en algunas cartas tendremos un símbolo de cadena. En la parte superior, central, tendremos el efecto de la carta. Y en la parte inferior tendremos el coste de la carta en el centro y si lo podemos comprar con un símbolo de cadena nos vendrá en la izquierda. Tenemos 6 tipos de cartas. Las rojas, que nos permitirán colocar tropas en el mapa. Por ejemplo, esta carta nos permitiría colocar 2 tropas o bien en Mordor o bien en Rohan. Las grises nos darán símbolos de habilidad, que serían como los recursos que utilizaremos para comprar cartas. Algunas de ellas nos pondrán 2 símbolos y una barra en medio. Eso significa que cuando vayamos a pagar algún coste, podemos utilizarlo o bien como uno de los símbolos o bien como el otro. Las cartas amarillas nos darán monedas inmediatamente cuando las consigamos. Las cartas azules nos harán avanzar en la misión del anillo. Las cartas verdes nos darán siempre un símbolo de una de las 6 razas. Y las cartas moradas, que solamente aparecerán en el capítulo 3, nos darán siempre alguno de estos 3 efectos en cualquier combinación. A veces nos darán 3 de este, otras veces nos darán 2 de este y 1 de este. Cualquier combinación. Siempre nos va a dar 3 símbolos de estos 3. Los símbolos serían mover una tropa en el mapa, quitarle una moneda al rival o eliminar del mapa una tropa del rival. En cada capítulo iremos jugando una serie de turnos hasta que se robe la última carta de la formación de ese capítulo. Empezando el primer capítulo por el jugador de Mordor. En tu turno puedes o bien robar una carta de la formación. Siempre puedes coger cartas que no estén cubiertas por ninguna otra carta. Esta, por ejemplo, no podríamos cogerla porque está cubierta por estas dos. Si, por ejemplo, esta no estuviera, tampoco podríamos cogerla porque sigue cubierta por esta carta. Siempre que al coger cartas, una carta se quede sin cubrir, se le daría la vuelta y ya podría robarse esa carta. Pues como íbamos diciendo, en nuestro turno podremos o bien robar una carta y llevárnosla a nuestra zona de juego. Para llevarnos una carta tendríamos que pagar su coste si tiene algún coste. Hay algunas cartas que aparte de su coste tienen un coste de cadena. ¿Qué significa eso? Que si en nuestra zona de juego tenemos una carta con este símbolo, siempre sean del mismo color. Es decir, tenemos que mirar si en nuestras cartas rojas tendremos este símbolo, que nos vendrá en la parte superior derecha de la carta. Pues bien, si tenemos ese símbolo en nuestra zona de juego, podríamos llevar nuestra carta gratis. Si no tuviéramos el símbolo, podríamos llevarnos la carta si tenemos esas habilidades. Las cartas que nos piden habilidades no tenemos que gastar esas habilidades, simplemente tenemos que tenerlas en nuestra zona de juego, esos símbolos. Si en el coste de la carta nos pidiera monedas, eso sí tendríamos que gastarlas. Y nos llevaríamos la carta a nuestra zona de juego apilándolas por colores.
Las rojas las pondríamos en una pila, las amarillas en otra, ¿vale? Cada color en una pila, mostrando simplemente la franja superior. El resto de la carta podemos taparlo tranquilamente. Otra cosa que podemos hacer es vender una carta, que sería coger una carta de la formación y en vez de llevarla a nuestra zona de juego, la venderíamos, ganando una moneda si estamos en el capítulo 1, dos monedas si estamos en el capítulo 2 y tres monedas si estamos en el capítulo 3. Como estaríamos en el capítulo 1, venderíamos esta carta y nos llevaríamos una moneda. Y la otra opción que tendríamos sería llevarnos una loseta de lugar clave. Para llevarnos una loseta de lugar clave tendríamos que pagar tantas monedas como fortalezas tengamos ya en el tablero. Ahora mismo, como no tenemos ninguna, pagaríamos 0 monedas. Y necesitaríamos los símbolos de habilidad que nos pongan la loseta. Cuando nos la llevemos, colocaremos una fortaleza donde nos indique, en este caso en Mordor, y a continuación llevaríamos a cabo los efectos que nos pongan la loseta. En este caso sería, de todas las cartas que se han descartado, elegir una y llevarnos a nuestra zona de juego gratis. Los huecos que queden después de llevarnos la loseta de lugares clave no se rellenarán. Y así seguiremos jugando hasta que un jugador se lleve la última carta del capítulo, bien sea para jugarla o bien sea vendiéndolo. En ese momento terminará el capítulo, prepararemos la formación del siguiente capítulo y empezará jugando el siguiente jugador. Muy bien, vamos a ver ahora lo que haría cada carta cuando nos la llevemos. Las amarillas, como ya hemos dicho antes, nos darán inmediatamente ese número de monedas, la dejaremos en nuestra zona de juego y se acabó. Las grises serían las de habilidad, las colocaríamos en nuestra zona de juego para poder tener esos recursos a la hora de pagar costes de cartas o lugares clave. Las rojas que hemos dicho que colocaría tropas, en este caso o bien en Mordor o bien en Rohan, lo que haría sería coger el número de tropas que te ponga, en este caso 2 tropas, y colocarla en uno de esos dos territorios. A la hora de colocar tropas en el mapa, si el territorio está vacío, simplemente lo colocaríamos ahí y se acabó. Si decidiéramos colocar en Mordor, que hay tropas enemigas, siempre que haya tropas de ambos jugadores en un territorio, se desencadenaría un conflicto. Cuando haya un conflicto, retiraremos una tropa de cada jugador y seguiremos haciendo lo mismo hasta que solo queden tropas de un solo jugador. Así que volveríamos a hacerlo. Y como ya solo quedarían tropas del Sauron, de un solo jugador, terminaríamos el conflicto. Y las tropas que hemos retirado se devuelven a cada jugador. Las cartas verdes hemos dicho que no iban a dar símbolos de una de las 6 razas y nos las llevaremos a nuestra zona de juego. Cuando tengamos dos símbolos iguales de la misma raza, en este caso de los enanos, cogeríamos las dos losetas superiores de esa raza, las mostraríamos a ambos jugadores, elegiríamos una y la otra la devolveríamos boca abajo a la parte superior de su pila. Y haríamos el efecto que nos indique en la loseta. Pueden ser efectos permanentes o efectos inmediatos. Tanto los magos como los Zen son siempre efectos inmediatos. Otra opción que tenemos es conseguir 3 símbolos diferentes. En ese caso, cogeríamos la loseta superior de cada pila de esas 3 razas, las mostraríamos, nos quedaríamos con una y las otras 2 las devolveríamos boca abajo a su respectiva pila, en la parte superior. Las cartas azules nos van a permitir avanzar en la misión del anillo. Avanzaremos una vez por cada anillo que tenga la carta. Cuando avancemos, si somos la comunidad del anillo, avanzaremos toda la pieza de metraquilato para mover a Frodo y a Sam a la siguiente casilla. En caso de que seamos las tropas de Sauron, avanzaremos al Nazgûl una casilla. Siempre que cualquier jugador alcance una de las casillas de bonificación, nos llevaremos el efecto correspondiente, una moneda, colocar una tropa en el mapa, jugar inmediatamente otro turno o eliminar una fortaleza de otro jugador. Y las moradas ya hemos dicho antes lo que hacían, eliminar una tropa de otro jugador del mapa, robarle una moneda al otro jugador o mover una tropa en el mapa. Siempre que movamos una tropa por el mapa lo haremos por las líneas conectadas, moviendo siempre a un lugar adyacente conectado por una línea. Y respetando lo mismo como he dicho antes. Si nos movemos a un territorio ocupado por otro jugador, será un conflicto y eliminaremos una tropa de cada jugador hasta que solo haya tropas de un solo jugador. Al final de cada capítulo también rellenaremos los espacios que queden vacíos en el despliegue de lugares clave, volviendo a tener siempre 3.
Y así iremos jugando hasta que termine la partida por una de 4 condiciones. La primera condición sería conquistar la Tierra Media, que consistiría en tener presencia en los 7 territorios del mapa. Tener presencia sería tener alguna tropa o bien alguna fortaleza en cada uno de los 7 territorios. En este caso, ganaría inmediatamente el jugador de la Comunidad del Anillo. Otra condición de victoria sería completar la misión del anillo, que en el caso de la Comunidad del Anillo sería llevar a Frodo y Sam hasta el Monte del Destino, o en el caso de las tropas de Sauron, sería que el Nazgûl alcance a Frodo y Sam, haciéndose así con el anillo. La tercera condición de victoria que tendríamos sería conseguir el apoyo de la raza, que sería tener en nuestra zona de juego 6 símbolos de raza diferentes. Recordemos que había 6 razas diferentes, pero tenemos que tener en cuenta que en las fichas de alianza de los hobbits hay una de ellas que tiene un símbolo de un águila, que sería una 7ª raza, que también nos contaría. Es decir, si por ejemplo no tuviéramos a los hobbits, por ejemplo, como tenemos este 6º símbolo, también nos serviría. Con cualquiera de esas 3 condiciones de victoria, el jugador que la cumpla ganaría la partida inmediatamente. En caso contrario, al final del tercer capítulo, ganará la partida el jugador que tenga mayor presencia en la Tierra Media. En este caso, el jugador de la Comunidad del Anillo tendría presencia en 4 territorios, mientras que el jugador de Sauron solamente tendría presencia en 3 territorios. Por lo tanto, ganaría el jugador de la Comunidad del Anillo. En caso de empate, se comparte la victoria. Y eso es todo, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de ayuda. Cualquier comentario, duda o sugerencia que tengáis me la podéis dejar en la caja de comentarios. Un saludo y hasta la próxima.